Ya se ha visto el romanticismo alemán ayer, trataré de ser lo más breve también, aunque claro, para poder pasar al romanticismo italiano. La distinción entre un romanticismo temprano y uno tardío es habitual para casi todos los romanticismos nacionales. Lejos de ser un asunto meramente cronológico, ello se originó en la resistencia de los teóricos revolucionarios pertenecientes al hegelianismo de izquierda o herederos del mismo, a ceder la totalidad del espíritu liberal romántico al integrismo reaccionario y deísta que el movimiento fue adoptando con entusiasmo en su fase final. En el caso alemán resulta relevante el testimonio de Heinrich Heine, quien, como decía Isaiah Berlin, lo cito, profetizó que la fe romántica de Fichte y Schelling algún día se volvería contra la cultura liberal de Occidente. Heine caracterizó el movimiento en su conjunto como converso al catolicismo y partidario de Metternich, el restaurador antinapoleónico. Aunque se ha visto en él una caricatura que no distinguía entre el primer y el segundo romanticismo alemán, precisamente tal indistinción es lo significativo de su testimonio, puesto que así daba cuenta Heine del peso que estaba adquiriendo esa materialización política del Geist romántico. No es que Heine no comprendiera los matices del movimiento, pues lo suyo no era una exégesis tanto como un diagnóstico. Él estaba intuyendo el fin del mismo movimiento en ese giro, lo que podía hacer porque pensaba ya en una alternativa revolucionaria fuera de este. A partir de la tesis hegeliana del carácter pretérito del arte, más conocida como la tesis del fin del arte, Heine sentenció el final del periodo artístico, esto es, de la viabilidad ética y política del ideal romántico. Asimismo, a causa de la icónica Revolución de Julio de 1830, la cual, a decir de Safransky, fomentó los diversos intentos ininterrumpidos a partir de ese momento para poner a Hegel de cabeza sobre los pies, Heine, que se refería a sí mismo como un hijo de la revolución, buscó sus referentes revolucionarios antes de Hegel, en las obras de dos filósofos desde los cuales, según su juicio, no era posible retorno alguno. Se refería a la crítica de la razón pura de Kant como la espada con que había sido decapitado el deísmo europeo, y describía las obras de Rousseau como el arma ensangrentada que en manos de Robespierre había destruido el antiguo régimen. Del propio Hegel, pensaba Heine que su filosofía no era sino un ateísmo emboscado. En medio de la crisis del romanticismo alemán, tras la muerte de Schiller y Goethe, Heine se había alzado como su representante poético más importante, pero tenía ya un pie en el realismo y con los años y la censura política en Alemania, optó decididamente por el ensayo filosófico literario, desarrollando una filosofía crítica materialista que lo haría cercano a Saint-Simon y Marx, entre otros. Así pues, unas aproximaciones al romanticismo, como por ejemplo la de Carl Schmitt en el siglo XX, enfatizaron su pretensión de unidad bajo una metafísica artística que reconciliaría la naturaleza y el espíritu anclándose en una tradición nacional y enemistándose con todo formalismo filosófico o artístico. En cambio, en la otra vera, otras aproximaciones apostaron por desligar a los románticos de sus cuestionables proyectos políticos, piénsese por ejemplo en Wagner, y destacaron más bien sus logros formales, estéticos y literarios. Esto se ha hecho incluso con el mismo Wagner también. Como es natural, esta línea se concentró particularmente en el romanticismo temprano. Se puede pensar, por ejemplo, en Walter Benjamin, que sin embargo era una rara avis que tuvo de todos modos un interés por la concepción romántica de la historia. Según Friedrich Weiser, fueron los teóricos literarios deconstruccionistas y posmodernos quienes finalmente orientaron la atención crítica de la segunda mitad del siglo pasado hacia la literatura y la retórica románticas, atendiendo muy poco o nada al contexto filosófico histórico y a las propuestas éticas, epistemológicas y metafísicas que serían supuestamente lo más desfasado del movimiento. Por ello, en lugar de tratar sobre la totalidad, la unidad y la naturaleza orgánica, decía Weiser, resaltaron más bien la fractura, la fragmentación y la indeterminación, ofreciendo una imagen incompleta e invertida. A la luz de lo anterior puede parecer algo banal o dogmático insistir en clasificar a los románticos alemanes, pero justamente porque no se trata de ideales fragmentados individualmente, sino con aires de familia y puntos de coincidencia notorios, vale la pena proponer una clasificación,
aunque distinta a la habitual, pues si bien hay aspectos que uno puede apreciar con más claridad en un periodo temprano o en uno tardío, lo cierto es que hay autores tardíos que mantienen unos aspectos tempranos y otros autores tempranos que anticipan aspectos tardíos. En lo que sigue quiero referirme precisamente, hacia el final, a uno de estos últimos, al poeta Heinrich Kleist, porque con él podemos apreciar una tercera línea distinta a la de los romanticismos someramente ya descritos y más conocidos. Si seguimos a Safransky en la importancia que adquirió la filosofía durante este periodo, que es algo que también atestigua desde una óptica sociológica Alexis de Tocqueville, debiéramos con mayor razón, como reclama Weiser, atender los supuestos metafísicos y epistemológicos del movimiento. El mismo Tocqueville había explicado sociológicamente esto, diciendo: al no existir ya instituciones libres, ni por consiguiente clases políticas, ni cuerpos políticos vivos, ni partidos organizados y dirigidos, y puesto que en ausencia de todas esas fuerzas regulares la dirección de la opinión pública fue asumida únicamente por filósofos, cuando la opinión pública resurgió, era de esperar que se hiciera la revolución de acuerdo con principios abstractos y teorías muy generales. Así pues, el hito decisivo en nuestra clasificación estará en la filosofía crítica kantiana. Se puede en primer término distinguir un romanticismo alemán anterior a Kant, en el cual, con cierto influjo rusoniano, se ensalzó el sentimiento poético frente a la fría razón científica. Este es el Sturm und Drang, tormenta e ímpetu, tempestad y pasión, que buscan instaurar una nueva era dominada por la naturaleza libre del genio, la Genietzheit. Frente a este impulso emocional reacciona Kant, quien en su crítica de la facultad de juzgar sostiene que toda complacencia implica necesariamente un juicio. No hay placer sin juicio, dice Kant. Claro que no un juicio conceptual, sino uno de gusto. Y allí mismo concede que el genio no se encuentra en el predecible terreno de la ciencia, le niega el estatuto de genio incluso a Newton, sino en el del arte, donde no hay regla determinada que produzca genialidad. No obstante, Kant entendió al genio como la capacidad espiritual innata, mediante la cual la naturaleza da la regla al arte. Esto es, que el genio artístico es un producto de la naturaleza, respecto de la cual no podemos escudriñar lo suficiente como para atribuirle fundadamente a su productividad ni razón ni voluntad alguna. Podría desde luego pensarse, en el caso de la belleza natural, en un artista supremo, Dios, pero ello, nos dice Kant, solo se hace por analogía y no puede ser demostrado. Ahora bien, es sobre esto último que Kant resulta mucho más decisivo, pues estos primeros románticos agotaron su impulso tan rápido como pasa una tormenta. El mismo Goethe abjuró de su pasado romántico, y el romanticismo posterior estuvo marcado por lo que se ha llamado el abismo kantiano. La formulación más célebre de dicho abismo es aquella con la que Novalis comienza sus granos de polen. Wir suchen überall das Unbedingte und finden immer nur Dinge. Buscamos por todos lados lo indeterminado y encontramos solo cosas. En su camino hacia la crítica de la razón pura, despertar de su sueño dogmático significó para Kant reconocer que todo nuestro conocimiento empieza por la experiencia, como sostenían los empiristas, y que por lo tanto no podemos superar el límite de la intuición sensible. No obstante, en lugar de descartar a la metafísica o reducirla a una explicación empírica, como proponía Hume, Kant sostuvo que no porque le estuviese vedado a la finita razón humana conocer lo trascendente a su propia subjetividad, ello significaba que tampoco pudiese postular principios trascendentales, universales y necesarios, cuya validez no dependería de la experiencia, sino de la propia crítica de la razón. En consecuencia, no había que menospreciar la aspiración humana por conocer los objetos de la metafísica. Solo había que, en sus propios términos, ponerle límites al conocimiento para dar lugar a la fe. Una fe moral dentro de esos límites, no la fe dogmática de la revelación que pasó desde entonces a ser severamente cuestionada. El hombre, pues, estaría en un abismo entre sus aspiraciones y su conocimiento efectivo. Ansiamos conocer lo absolutamente otro, la realidad misma, pero nuestra razón solo conoce fenómenos, la realidad mediada por nuestra percepción y entendimiento. Los románticos posteriores a Kant asumieron esta polaridad como un punto de partida ineludible y como algo característico de nuestra condición humana. Hölderlin, de quien se ha hablado ayer,
diría que ese es precisamente el privilegio que le permite a los mortales cumplir con un destino heroico del que los celestes carecen. A ese reconocimiento de la finitud de la razón se le sumaría la fortaleza de la convicción moral y el realce del espíritu como principio vivificante del genio, propios de la crítica de la razón práctica y de la crítica de la facultad de juzgar, respectivamente. Este abismo era una situación que colocaba a los románticos en una situación frágil, este conflicto entre la imaginación que rompe límites y el entendimiento que los coloca. Entre los románticos alemanes, pienso que el único caso de alguien que mantuvo estrictamente el abismo kantiano fue el de Hölderlin. Incluso tiene uno en sus ensayos un escrito contra los sabios que se presume que fue un escrito contra Hegel, que había estudiado junto con él, en el que señala que los filósofos pretenden unificar lo que no puede ser unificado y debe mantenerse separado. El clasicismo buscó una solución armónica en la voluntad autodeterminada por el lado de la moral y en la belleza y el cultivo del gusto por el lado estético. Lo hizo además en el marco de una teleología racional que terminaba por requerir la sumisión de la imaginación a las leyes del entendimiento. De lo contrario, decía Kant, no podría hablarse ni de buen gusto ni de genio. Para los románticos, esa armonía clásica o neoclásica era sacrificable, con tal de no restringir la libertad de la imaginación y de la expresión del espíritu, que estaba por encima de la adecuación formal en la representación, y en aras de una armonía mayor, más sublime que bella. Con ello se abrieron dos líneas dentro del romanticismo postkantiano, la de quienes invocaron al platonismo, o más propiamente al neoplatonismo, para intentar conciliar el orden absoluto del universo y la incapacidad de la mente humana para alcanzarlo, y la de aquellos que radicalizaron el abismo conduciéndose a lo que podríamos denominar un nihilismo romántico. Ambas líneas tienen en común la crítica de los sistemas filosóficos totalizadores que pretendían reflejar racionalmente ese orden, es decir, sistemas idealistas como los de Fichte y Hegel. Sin embargo, para los primeros, lo que desde Kant le estaba negado a la razón, a saber, el acceso a lo absoluto, lo infinito o lo indeterminado, le era por ello mismo posible, con un giro neoplatónico, a la imaginación artística. Rehabilitando la manía divina, Theia Moira, con que Platón explicaba la creación poética y convertida esta desde el Renacimiento en una cualidad positiva, recuérdese a Marsilio Ficino, los románticos fundaron sobre este furor poético, sobre la inspiración, una nueva religión artística y también nuevas mitologías de aquello originario a lo cual no se accedía por una reflexión sistemática, sino por la intuición del artista, acompañada de una reflexión más bien fragmentaria y con carácter programático. Ahí es donde empieza incluso a asociarse el manifiesto junto a la obra de arte. Pero no hay que dejarse engañar por esa fragmentariedad y, como lo critica Weiser, equipararla anacrónicamente a la crítica literaria posmoderna. En el romanticismo alemán, donde surge además con fuerza la crítica literaria, al ya no ser posible el sistema y al no ser ya constitutivo del conocimiento, pudo convertirse precisamente lo absoluto en un ideal regulativo. Así entendida, la filosofía seguía siendo indispensable, siempre que, como buscaba Schlegel, se uniera a la poesía. El dictum de Schlegel es justamente: todo arte debe devenir ciencia y toda ciencia deberá devenir arte, poesía y filosofía han de unirse. En palabras de Schleiermacher, cito, es pues la reflexión, y sólo ella, la que me coloca en situación de cumplir la sublime demanda de llevar como hombre una vida no solo mortal en el reino del tiempo, sino también inmortal en los dominios de la eternidad, puesto que el acto con el que el espíritu se contempla a sí mismo es la fuente divina de toda actividad artística y poética, y solo en sí mismo encuentra lo que representa con obras inmortales. A ello hay que sumarle, como ya se ha señalado, una confianza y un compromiso éticos. El ideal puede y debe realizarse en este mundo porque se trata de la eternidad en el instante, de la divinidad en el hombre y en la naturaleza, de allí también el panteísmo. La conciliación es posible porque no es suprasensible, sino interior, inmanente. La paradoja es necesaria para realizar el ideal romántico, paradoja que también es humorística, como lo aclara Jean-Paul. Cito a Jean-Paul: el humor anula lo finito mediante su contraste con la idea.
Esta comprensión, además del humor, procede también de la crítica de la facultad de juzgar de Kant, donde explica el humor en relación con una contradicción de la razón y la imaginación, y eso continúa en el romanticismo y llega hasta las teorías del humor de Schopenhauer y Bergson también. Más allá de la paradoja, solo queda la intuición más subjetiva, la comunicación más personal e inmediata con lo absoluto. Lo que garantiza ese acceso es la agudeza, la vis romántica, que es la facultad de asemejar lo distante, es decir, los dos polos de la contradicción, la facultad de establecer comparaciones entre magnitudes que parecen ser inconmensurables. Se trataba, pues, tal como en el llamado de Novalis, de romantizar el mundo. A partir de Kant y de Schiller, quedaba claro que para ello era necesaria una nueva formación, una Bildung, una educación estética, y un nuevo tipo de organización política que permitiese una libertad y una fraternidad radicales. De ahí el entusiasmo inicial también por la República como rito de gobierno. Llegados a este punto, cabe preguntarse qué ocurre cuando ese ideal se evidencia como irrealizable. En la respuesta encontramos el carácter más sintomático del romanticismo tardío, aunque no exclusivo de él. Acontece el nihilismo. Dante lo advierte en su estética del romanticismo, que en el romanticismo, en el primer romanticismo incluso, no solo hay voces sonoras, expectativas henchidas de fe, ímpetus revolucionarios, pues aparecen también actitudes en las que la oscuridad y la noche arrebatan el puesto de la luz, la desesperación a la esperanza, la incredulidad a la fe, y en vez de anunciar la plenitud de sentido de la historia, haya expresión de insensatez pura del mundo. Con esto quiero enfocar ese camino, iniciado en el seno del movimiento romántico alemán y que se extendería a los de otras naciones, en el que se fue dando un progresivo abandono tanto de la belleza natural como de la belleza artística. Los románticos fueron dudando cada vez más, asimismo, de la teleología del racionalismo y de su utilización de Dios como garante último del conocimiento y del sentido del mundo y de la existencia humana. Como se ha dicho, esto se originó en la filosofía crítica dentro del propio racionalismo, con lo cual hay que suscribir las voces cada vez más frecuentes que cuestionan una ruptura radical entre ilustración y romanticismo. Por ello decía Heine que Kant había herido de muerte a Dios al refutar toda posible demostración de su existencia. No obstante, ese proceso solo desembocó en lo que estrictamente y sin ninguna reserva podemos llamar nihilismo, cuando terminaron por desmoronarse la persistente confianza en la belleza y la sacralidad de la naturaleza, afianzada previamente por el panteísmo, así como la confianza en la dignidad moral y la libertad, reforzadas por último bajo los fulgurantes nacionalismos. Por otro lado, no encontraríamos aquí un nihilismo unívoco, sino dos bien distintos. Lo que distingue a ambos tipos de nihilismo romántico es algo bastante simple de enunciar, pero sumamente espinoso y complejo desde la experiencia vivencial. En un caso, tenemos a quienes, frente a dicha oscuridad y desesperanza, ante la perspectiva de la nada que ya había previsto Jacobi en la filosofía de Fichte, del desierto creciente, como lo describirá luego Nietzsche, optaron por refugiarse, ya fuese en la certeza de un espíritu ético reducido a nacionalismo feroz, dispuesto a cercenar incluso la libertad por la que inicialmente se había luchado, o en la de una fe religiosa encerrada en su corpus dogmático, rechazando su carácter hermenéutico y toda crítica racional, para lo cual la institución de la Iglesia Católica resultaba más atractivo aún que el protestantismo. En el otro caso, tenemos quienes se resistieron a dicha síntesis, encontrándolas arbitrarias desde la propia crítica filosófica procedente de la Ilustración. Aquí Voltaire fue un hito clave, un referente crucial. Y en consecuencia, optaron por mantenerse en la desesperanza, aunque en ello se arriesgase la vida misma. Este camino aparece ficticiamente explorado en un sueño de Jean-Paul Richter, en el que Cristo muerto y en la cima del mundo no encuentra a Dios. Cito en extenso parte del texto de Jean-Paul. Es una parte ya intermedia. Cristo prosiguió: he recorrido los mundos, subí a los soles y volé con las vías lácteas a través de los desiertos del cielo, pero no hay Dios. Bajé lejos y profundo hasta donde el ser proyectaba sus sombras, miré el abismo y grité: Padre, ¿dónde estás?
pero solo escuché la eterna tempestad que nadie gobierna, y el brillante arco iris formado por todos los seres estaba ahí sobre el abismo, sin que ningún sol lo creara, y se derramaba gota a gota. Y cuando alcé la mirada hacia el cielo infinito buscando el ojo de Dios, el universo fijó en mí su órbita vacía, sin fondo. La eternidad reposaba sobre el caos, lo roía y se devoraba a sí misma. Grita en disonancias, dispersa en las sombras, ya que Él no es. Y cuando Cristo vio la multitud de mundos triturándose entre sí, la danza de las antorchas de los fuegos fatuos del cielo y los bancos de coral como corazones palpitantes, y cuando vio los planetas vertir uno tras otro su alma fosforescente en el mar de los muertos, como una esfera de agua dispersando sobre las olas, luces que flotan, entonces, con la grandeza del más alto de los seres, alzó la mirada frente a la nada y frente a la inmensidad desierta, y dijo: muda y rígida nada, necesidad eterna y fría, insensato azar, ¿conoces lo que está debajo de ti? ¿Cuándo me destruirás a mí mismo y al edificio del mundo? Azar, ¿sabes tú mismo cuándo pasarás con huracanes entre las ráfagas nevadas de las estrellas? ¿Cuándo a tu paso se apagará el brillante rocío de las constelaciones? ¿Cuán solos estamos en la gran fosa del todo? Solo me tengo a mí mismo. Oh Padre, ¿dónde está tu pecho para que en él yo descanse? Ah, si cada yo es su propio Padre y Creador, ¿por qué no puede ser también su propio ángel exterminador? El texto es más largo y vale la pena ser leído completo, pero nos basta aquí para observar, en primer lugar, el heroísmo frente a la nada, como una alternativa que se está abriendo, y para observar también que este nihilismo está fundado en la filosofía de Fichte, así como para presentir su influjo en la posterior afirmación, ya propiamente nihilista, de la muerte de Dios. Sobre lo primero ya había advertido Jacobi que la solución ética fichtiana basada en la igualdad del yo consigo mismo reducía todo a una representación subjetiva y no servía eficazmente como el fundamento absoluto buscado. Afirmaba Jacobi, cito: el principio moral de la razón, es decir, la armonía, la unidad constante del hombre consigo mismo, es lo más elevado que nuestra mente pueda concebir. Pero esta unidad no es el ser en su esencia, no es lo verdadero. Considerada en sí misma, está desnuda, desierta y vacía. Hegel tomaría esta misma crítica para proponer encontrar al espíritu absoluto en la lógica inmanente de sus realizaciones históricas. Ahora bien, respecto de lo segundo, la muerte de Dios, hay que destacar el eco de este discurso, ya fuera de Alemania, en Gerard de Nerval, porque el abismo insondable de la nada era solo un ejercicio imaginativo para Jean Paul, cuya finalidad era más bien reforzar la fe en su misma carencia de fundamento. En la parte final de la narración del sueño de Jean Paul leemos: todo se hizo angosto, sombra, pronto, descarté. Mi alma lloraba de alegría al poder de nuevo adorar a Dios, y la alegría y las lágrimas y la fe en Él eran mi plegaria. Y cuando me levanté, el sol brillaba muy bajo detrás de los trigales plenos y púrpuras, arrojando el apacible reflejo de su roja tarde sobre la pequeña luna que subía por el levante, sin aurora. Entre el cielo y la tierra, un mundo feliz y perecedero extendía sus cortas alas y vivía, como yo, ante el Padre Eterno. De toda la naturaleza a mi alrededor fluían sonidos de paz como lejanas campanas de la tarde. Pero esto, que era un simple sueño para Jean Paul, que abría pie a una noche serena, esto que era una mera posibilidad que la imaginación artística se podía permitir explorar, sería después la realidad efectiva para Nerval, que despertó y siguió sin encontrar el fundamento del mundo. Además, mientras que el Cristo de Jean Paul decía a lo más que el Padre no está, Nerval lo cita en un epígrafe deliberadamente distorsionado, con el que le hace decir Dieu est mort, Dios ha muerto. De aquí al nihilismo nietzscheano y al existencialismo del siglo siguiente hay tan solo un par de pasos. Ya que me he estado refiriendo a un proceso en el que el romanticismo alemán fue derivando al nihilismo, quisiera volver para concluir sobre un caso temprano que bien podríamos identificar como un proto-nihilismo. Me refiero al poeta Heinrich von Kleist. En él se observan con claridad las fases de dicho proceso,
motivado por un claro influjo kantiano, y que concluiría trágicamente con su suicidio. La primera fase del pensamiento y la literatura de Kleist puede resumirse en lo que él mismo consideraba como el plan de vida más elevado, el de una vida dedicada a reunir verdad y adquirir formación. Tenemos aquí la pretensión primera del movimiento romántico, la que se servía de la intuición intelectual neoplatónica como principio creativo, y también el influjo de Schiller, que había propuesto enmendar la filosofía kantiana dándole concreción y realidad a su pretensión formativa, esto es, mediante una educación estético-política. Kleist adopta esto en un primer momento, como lo certifican los entusiastas planes de sus cartas tempranas. La segunda fase, en cambio, que Kleist presenta como el resultado de un angustioso terremoto interno, retorna a Kant, a quien había leído, para llevar su crítica del conocimiento a sus últimas consecuencias, es decir, alimentando la convicción de que todo en la existencia y la existencia misma es sumamente frágil y que todo esfuerzo en ella está fundado en última instancia en el sinsentido. En una carta donde comenta el efecto de la filosofía kantiana, Kleist afirma: no podemos decidir si lo que llamamos verdad es de veras verdad o si solo nos parece serlo. Si es esto último, entonces la verdad que reunimos aquí ya no es más después de la muerte, y todo esfuerzo por adquirir una posesión que nos acompañara al sepulcro es en vano. Esto es lo que se ha dado en llamar su crisis kantiana. A partir de entonces, Kleist explorará en sus obras esa facilidad con la que el destino destruye toda esperanza de verdad y de realización ética. En el drama lo hace, por ejemplo, con el terremoto de Chile, en la comedia con el cántaro roto, y en la filosofía con el ensayo sobre el teatro de marionetas. Cómicamente, por ejemplo, se ríe de la banalidad de todo ensayo de reconstitución del orden originario por obra de la justicia mundana. En el cántaro roto leemos: el más bello de los cántaros ha sido hecho añicos, aquí mismo en el hueco donde ahora hay nada. Todas las provincias holandesas fueron cedidas a Felipe de España. Aquí se arrodillaba Felipe y recibía la corona. Está en el cántaro hasta la parte de atrás. E incluso él recibió su golpe. Allá los ojos se enjuagan, sus dos tiitas las reinas de los francos, y de los húngaros, si a una se la ve alzar la mano con el pañuelo, es como si llorase por sí misma. Aquí en el cortejo todavía Filiberto, porque el rey interpuesto amortiguó el golpe, se apoya en la espada, mas tendría que caer, lo mismo que Maximiliano el bribón. Abajo las espadas han desaparecido, aquí en la mitad con tiara sagrada se veía erigirse al arzobispo de Arras. A él se lo llevó enterito el diablo, solo su sombra se alarga aún sobre el empedrado. Aquí estaban en corro, en la base, altares con alabardas apretujados y con picas, casas, aquí vet, del gran mercado de Bruselas. Aquí todavía se asoma a la ventana un curioso, mas que sea lo que se ve, eso no lo sé. Con el drama, por su parte, se hace patente para Kleist el mundo sin redención en el que parece a todas luces habitar el ser humano, y del que, pese a todos los esfuerzos cognitivos, morales, estéticos o religiosos, no puede trascender. En el terremoto de Chile, el hecho natural, nada menos que un terremoto, hace posible una reconciliación provisional de los seres humanos. Parece posible la sociedad justa, pero solo gracias a la intervención divina. Dice Kleist en este texto: en los campos, hasta donde alcanzaba la vista, veíanse hombres de todos los estados, príncipes y mendigos, damas y campesinas, funcionarios y jornaleros, monjes y monjas, ayudándose unos a otros y complaciéndose, participándose entre sí con alegría, quién había salvado la vida, como si la desgracia general hubiera formado una gran familia, en lugar de las anodinas conversaciones que son la materia de los comensales cuando se reúnen en torno a una mesa. Cuando el ideal parecía ser plenamente real, sin embargo, se restituye la desesperanza, se agrieta en el mundo y las relaciones humanas que en él pueden efectivamente darse. El terremoto había ocasionado el derrumbe de los muros de la cárcel, quebrando a una sociedad inhumana y represiva, pero no tarda mucho para que todo regrese a su rumbo natural.
el clímax de la reconciliación del ser humano consigo mismo y con la totalidad, reconocible en la escena del valle afuera de la ciudad, esto es, en la naturaleza, donde los amantes, Jerónimo y Josefa, que tienen una relación peculiar, distinta a la social, se han refugiado, es solo el preludio que, como en las tragedias griegas, acentúa la tragedia que inevitablemente le sigue. Cuando vuelven a la ciudad, confiando en la transformación milagrosa de los habitantes, Jerónimo y Josefa son dados a muerte por la horda, y se restituye así el orden mundano que asfixia al orden ideal. El cántaro roto representaba lo irreversible del estado de la decaída del ser humano. El terremoto de Chile nos enrostra el salvajismo de tal condición. Finalmente, en Sobre el teatro de marionetas, Kleist aboga decididamente por recuperar la gracia perdida, pero a diferencia de Schiller, que sí cree posible en el hombre mediante la formación estética la realización de un alma bella que exprese una gracia pura, Kleist concluirá que la inocencia perdida solo puede recuperarse, lo cito, con la máxima pureza al mismo tiempo en la estructura corporal humana que carece de toda conciencia y en la que posee una conciencia infinita, esto es, en el títere y en el Dios. No le es posible al hombre, que por su naturaleza tiene conciencia y sin embargo tiene una conciencia que no puede atravesar el infinito. La gracia solo es posible a la marioneta o al Dios. Los seres humanos terminamos siendo para Kleist como tristes marionetas de un destino absurdo, que a diferencia de las marionetas que vemos en los teatros, son conscientes de su tragedia. Lo mismo encontramos en El príncipe de Homburgo, comedia de enredos que en cierto modo se asemeja al Don Carlos de Schiller. La acción heroica individual sería la vía más excelsa de acceso al absoluto, que es la libertad, porque precisamente la hace posible y la realiza en una circunstancia adversa. En la obra de Kleist, el príncipe termina conquistando su miedo a la muerte, contemplando la posibilidad del suicidio por el deber y defendiendo la casual victoria de su batallón. Se hace así digno de una vida feliz, de respeto, confianza y amor, pero entonces el modo como todo se resuelve le parece tan cínicamente absurdo que no se puede creer el mismo dicho final feliz. ¿Es esto un sueño?, se pregunta, a lo que le contestan, un sueño, ¿qué más? Y él se desmaya. Allí acaba la obra. Dicho sea de paso, esta obra de enredos es bien interesante porque, digamos, el príncipe es un soñador que confunde la realidad con el sueño, y como resultado de esa confusión despierta cuando se acerca, él está en el campo de batalla y se acerca a la mujer con la que ha soñado, y él despierta con el pañuelo de ella, y ella le dice que el pañuelo es suyo. Y entonces, en medio de esa ensoñación, en medio de la confusión entre realidad y fantasía, le dan la orden, junto a los otros mandos, de no atacar al enemigo hasta que ellos no lo ataquen. Pero él no se da cuenta de esa orden y ataca al enemigo y los gana. Y como resultado de esa victoria, que es fruto meramente de la casualidad, no del esfuerzo, el rey elector lo condena por la desobediencia, lo cual también entra dentro de la categoría de absurdo, digamos, por haber ganado pero desobedeciendo, lo condena a muerte, ¿no? Y entonces, en el momento en que él está siendo juzgado en un juicio también no menos absurdo, el rey elector le da la posibilidad de salvarse si es que él le da las razones adecuadas de por qué es inocente. Y entonces el príncipe termina justificando la sanción que él iba a recibir y adoptando un suicidio, lo cual significa que ha vencido la muerte, pero es en medio de toda esta situación absurda, no termina de tener un valor propiamente ético, heroico, esa acción. Y ahí es que ocurre esto, que finalmente se le perdona la vida, ¿no? Aparece la mujer con la que él había soñado, y entonces él piensa que es un sueño. Arma sobre el corazón de su amada Henriette para luego dispararse en la boca. La idea había sido de ella. Se habló entonces de su suicidio como nunca se había hablado de sus obras. Madame de Staël, a quien Kleist había publicado en Alemania, solo vio en ello el intento por lograr fama a todo precio. Algunos años después, Heine escribió: «Estoy lleno de admiración por el autor y no puedo lamentar bastante que se haya matado de un tiro,
pero puedo comprender muy bien por qué lo ha hecho. Aunque se pueda vincular su decisión de poner fin a su vida con el sinsentido al que muy tempranamente había arribado, apenas la primera mitad del siglo XIX, no hay, según creo, que insistir demasiado en la asociación, así como tampoco hay que pensar en su protonihilismo, si lo llamamos así, como una conciencia desventurada, para usar un calificativo hegeliano de los románticos. De ser así, no habría que tomar de un modo cínico y negativo aquellos versos que Claes vio una vez paseando por Suiza, en el frontispicio de una casa, y que desde entonces hizo suyos. Estos dicen: vengo no sé de dónde, soy no sé qué, voy no sé a dónde, me maravilla estar tan alegre. Esta ha sido una aproximación fundamentalmente filosófica y no literaria, no tan literaria, soy bien consciente de ello, y quizás pueda recurrir para justificarme nuevamente a Heine, quien en su escrito sobre la historia de la religión y la filosofía en Alemania advierte a los voluntariosos revolucionarios franceses, diciendo: anotaos esto, orgullosos hombres de acción, no sois más que peones inconscientes de los hombres del pensamiento, los cuales en humilde silencio han predeterminado a menudo todo vuestro hacer del modo más exacto. Si se considera más bien, junto a Rüdiger Safransky, que el mundo donde se dijo esto, aquel en el cual brilló la filosofía de un modo salvaje, es un mundo ya desaparecido, quizás pueda de todos argumentar que si no comprendemos ese mundo, difícilmente podremos comprender el nuestro. Muchas gracias por su atención.